Y en nuestra serie de prédicas que hemos estado viendo en este tiempo de verano también, estamos casi ya al final, ¿no? Y vamos a ver la penúltima prédica, la penúltima tema de esta serie titulada Cuidados del Alma, ¿no? Cuidados del Alma. Y no sé para ti, pero para mí está siendo una serie de prédicas muy desafiante, muy importante, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pero si simplemente se queda en eso, en una serie muy bonita, muy llamativa, en una serie de enseñanzas muy bonitas para nuestra vida, pero no se convierten en algo práctico, pues de poco nos va a servir. Porque en realidad la palabra del Señor hemos de escucharla, pero hemos de aplicarla también a nuestra vida. Mira, hoy en día está muy de moda, ¿no? Sobre todo los gimnasios. No sé, es una época en donde cada vez hay más gimnasios. Y en donde yo sé que muchos de nuestros jóvenes están allí apuntados, ¿no? Porque quieren cuidar su aspecto físico y está muy bien, ¿no? El ejercicio. Pero de nada sirve que hayan muchos gimnasios o que yo incluso esté matriculado en un gimnasio si no voy, ¿no? No por el hecho de ser parte o pagar mi cuota, ya mi aspecto físico va a mejorar, ¿no? Requiere sacrificio. Requiere muchas horas de trabajo, de esfuerzo para llegar a tener los resultados que deseamos. Cuando hablamos del cuidado del alma, es algo muy parecido. De nada sirve que esta serie de prédicas esté siendo muy bonita o unos temas muy llamativos si no los aplicamos a nuestra vida, si no damos un paso de acción, si no rendimos nuestra vida, nuestra alma a Jesucristo para que Él empiece a trabajar, a obrar en nuestra alma para lograr el resultado que queremos. Hemos de ser hacedores de la verdad. Y hoy vamos a ver un tema que se titula Venciendo temores. Nuestros temores, nuestros miedos, que no son otra cosa que el resultado de los temas que hemos visto anteriormente. Cuando tenemos una identidad basada en los acontecimientos que me pasaron en mi niñez, en mi adolescencia, cuando mi identidad se basa en las palabras que mis padres o mis profesores me dijeron de niño que no iba a servir para nada, nos empieza a generar una serie de heridas en nuestra alma que trae como consecuencia manifestaciones como la que veremos hoy: miedos, temores, inseguridades. Hablamos también de los patrones de pecado familiar, hablamos también de la necesidad de perdonar, porque si no, la falta de perdón también nos va carcomiendo, nos va matando por dentro. Heridas del alma. Pero antes de entrar en sí en lo que es el tema, quiero que me acompañen, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 31. Mateo 14, versículos del 22 al 31. Verán que es un pasaje muy, muy conocido, una historia muy conocida. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Quiero invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a leer junto la palabra. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a orar, entregar este tiempo a nuestro Señor. Amado Padre, Señor, este es tu tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú quites toda
perturbación que pueda venir a nuestra mente, Señor, que impida, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Una vez más, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo sea sobre mí, sobre cada uno de mis hermanos, que cada palabra de mi boca sea tu palabra, Señor. Manifiéstate, habla, Señor, a la vida de mis hermanos, a la mía propia en esta mañana. Entregamos este tiempo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, este es un pasaje conocido, ¿no? Un pasaje en donde, bueno, vemos una escena cotidiana de lo que era pues, la vida de los discípulos con Jesús, y después de un evento importante también, porque esto sucede después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Para entrar un poquito en contexto, aunque nos centraremos más en lo que acontece allí cuando ven a Jesús caminar sobre el agua. Pero hablando de nuestros miedos y nuestros temores, este es un tema realmente bastante amplio, que tendríamos muchísimas cosas de las cuales hablar, pero buscamos en esta mañana que a través de la palabra, a través de la verdad y de manera genérica podamos ver qué nos dice la palabra, qué dice el Señor en cuanto a nuestros miedos, en cuanto a nuestros temores. Mira, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un dolor en nuestro cuerpo físico? Bien sea un dolor muscular, un dolor de cabeza, ¿no? Un dolor en la espalda. Inmediatamente lo que buscamos es dar una solución a este dolor. Incluso algunas veces descansamos, ¿no? Dormimos un poco para que nuestro cuerpo se recupere, y si no es suficiente buscamos algún medicamento indicado para nuestro dolor que lo calme. Si aún así no logramos, pues acudimos al médico. Vamos al profesional para que nos revise, nos haga una revisión y nos dé las indicaciones oportunas, ¿no? Para que nuestro dolor calme, ¿no? Porque tenemos un dolor que es evidente y que nos impulsa a buscar una solución para que desaparezca. Sin embargo, cuando hablamos de dolores del alma o cuando hablamos de heridas del alma, aunque también causan dolor, no son tan fácil de identificarlas. Y cuando algunas veces las identificamos, no les hacemos mucho caso. Podemos vivir con ese dolor porque no es un dolor palpable o que nos impida, digamos, llevar nuestra rutina diaria, como puede ser un dolor de cabeza o un dolor muscular. Sin embargo, es un dolor que silenciosamente también te va matando por dentro. Va destruyendo tu alma. Y como veremos dentro de un momento, nuestras heridas del alma van ocasionando que hayan manifestaciones en nuestra vida que no son correctas y que nos van arruinando, van quitando ese propósito por el cual el Señor nos ha creado. Las heridas emocionales, por tanto, se pueden convertir en fortalezas negativas en nuestra vida que nos la arruinan. Se pueden convertir en fortalezas en nuestra vida, en murallas allí casi impenetrables y que nos llevan a tomar muchas veces decisiones equivocadas que llevan a arruinar, a perjudicar nuestra vida. Mira, permítanme leerle una serie de manifestaciones porque podemos pensar, no, mi alma está bien, ¿no? Yo me siento bien. Pero permítame nombrarles algunas manifestaciones, algunos efectos o resultados de un alma dañada. Quizá somos personas llenas de resentimiento o de odio, rencor, ira, desconfianza, inseguridades, frustración. Somos personas amargadas, envidiosas, celosas. Somos personas que tenemos sentimientos de culpa, complejos de inferioridad, baja autoestima, miedos o temores. ¿Te identificas con alguna de ellas? Quizás sí. Y eso es el síntoma de que hay áreas en tu alma que necesitan ser llevadas al médico de médicos para ser sanada ante Jesucristo, quien es el único que puede sanar, limpiar, restaurar tu interior. Nadie más. Por tanto, son manifestaciones que a veces podemos decir, no, yo no tengo nada, me siento bien, pero hay manifestaciones que muestran lo contrario, que tenemos el alma dañada, que hay partes en nuestro interior que no están bien. Y de ahí vienen los celos, las envidias, los pleitos, los rencores, el odio, la falta de perdón. Porque hay un dolor allí que necesita ser sanado. Porque cada herida emocional
en nuestra alma es un arma del enemigo. Son armas de Satanás. Satanás se frota las manos cuando ve que estamos siendo personas rencorosas, llenas de odio, porque finalmente está logrando su objetivo: separarnos del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el miedo es una de ellas. La gente suele decir que aquello que no sabe no le hace daño, ¿no? Lo que yo no sé, mira, prefiero no saberlo y así no me hace ningún tipo de daño. Pero cuando hablamos de nuestra alma, eso no es así. Porque aunque tú no lo sepas, o aunque lo sepas y lo ignores, está perjudicando y está dañando tu alma. Te va matando. Por tanto, ya sea que lo veamos, que identifiquemos o no los miedos, los temores de nuestro corazón, hay alguien que sí lo sabe: es Dios. Dios lo sabe absolutamente todo de nosotros. Dice la palabra que hasta la cantidad de cabellos que tenemos, Él lo sabe todo. Dios lo ve. Y en el tema de nuestros miedos, nuestros temores, aún más, Dios es un experto en ello, porque ha sido un factor predominante en el pueblo de Israel, desde la creación hasta hoy en día. Y vemos a través de la Biblia cómo hombres y mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios, han vivido llenos de miedos y temores, y algunos de ellos han tomado decisiones basadas en esos miedos que han arruinado sus vidas. Algunos de ellos, Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, Saúl, el rey Saúl, cómo sus miedos les llevaron a tomar decisiones terribles que derribaron su reinado, pero también su propia vida. Los propios apóstoles que estuvieron, caminaron con Jesús, vemos en el pasaje de hoy cómo tenían miedo. Como en el caso de Pedro, veremos más adelante, tuvo miedo. O sea, es algo predominante. Por eso, una de las frases más repetidas en la Biblia, ¿saben cuál es? No temas, o no tengáis miedo. ¿Saben cuántas veces se repite? 365 veces del día se repite. Es como si nos levantáramos, ¿no? Curiosamente es casi lo que es un año, los días de un año. Es como si nos levantáramos y el Señor nos esté diciendo: no temas, ¿no? Cada día tienes eso: no temas, yo estoy contigo. 365 veces se repite esta palabra. En el pasaje que leemos ahora, mira que son unos 10 versículos y se nombra varias veces la palabra miedo. Dice que los discípulos al ver a Jesús se turbaron, se inquietaron, dieron voces de miedo, y el propio Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. No temáis. Allí está una vez más el Señor. Por tanto, es un problema espiritual muy importante, muy importante. El propio pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por miedo. Recuerdan allí en Números, cuando el pueblo de Israel estaba ya a las puertas de entrar a la tierra prometida, y enviaron a 12 espías para que miraran esa tierra, qué tal era, con qué se iban a encontrar. Y vienen después 10 de ellos dando un informe muy desalentador, ¿no? Diciendo: wow, esa tierra es una tierra de gigantes. Como entremos ahí nos van a aplastar, van a acabar a nosotros como un pequeño saltamontes. Sin embargo, 2 de ellos, ¿se acuerdan allí? Josué, Caleb, dan un buen informe. Dicen: claro que sí, es una tierra de gigantes, pero también es una tierra de la cual salen alimentos muy, muy deliciosos, y aparte nosotros estamos con el Señor, podremos conquistar esa tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿A quién le hizo caso? ¿No? A los 10 que dieron un informe desfavorable, actuaron con miedo, prefirieron confiar en los hombres o en ellos mismos antes que confiar en el Dios que les había dado la libertad de Egipto, que les estaba llevando hacia la promesa de la tierra prometida. Muchas veces nosotros también actuamos con miedo en lugar de actuar en fe, confiando en Dios. Nuestras decisiones muchas veces se basan en eso, en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras inseguridades, que en nuestra confianza en Dios. Confiamos más en nuestros dones, confiamos más en nuestro ingenio, confiamos más en nuestra sabiduría, confiamos más en nuestras decisiones, porque son mejores que las decisiones o los planes de Dios que tiene para nuestra vida. Y finalmente lo que buscamos es estar arruinando cada vez más nuestras vidas.
nuestra confianza en Dios. Queridos hermanos, ¿podemos actuar con miedo o podemos actuar con fe? No hay más opciones. O nos basamos caminando en miedo, en medio de nuestros miedos y nuestros temores, nuestras inseguridades, o decidimos confiar y caminar confiando en Dios, en las promesas del Señor. Y no solo eso, sino en un Dios que promete, que sana, que puede sanar nuestras heridas, que puede restaurarnos desde el interior. Cuanto menos reconozcamos el miedo, los temores en nuestra vida y el impacto que tiene en ella, mayor será nuestro problema. Y ojo, no estoy hablando de aquellos miedos que podemos decir, no, yo tengo miedo a las arañas, yo a la oscuridad. No, estamos hablando de aquellos miedos que nacen de un alma dañada, de heridas que hay allí, que han echado raíces y que no hemos permitido que el médico del alma entre, sane, restaure y saque. Y vivimos y nos conformamos viviendo con rencor, con envidias, con celos, con pleitos. Ya es fácil de nuestra costumbre. Cuando tenemos al Señor, a Jesucristo, el cual podemos rendir toda nuestra vida y Él está dispuesto, como veremos más adelante, a entrar, a sanar, a restaurar, a cambiar. Podemos actuar con miedo o con fe. Primera de Corintios 16:13 dice, estad alerta, permaneced firmes ¿en qué? En la fe. Permaneced firmes en la fe. Juan 14:27, palabras de Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mira qué diferencia. El miedo, el temor que te lleva a tener inseguridad, incertidumbre, a estar inquieto, a estar turbado. Jesús te dice, mira, te cambio todo eso por la paz que solo proviene de mí. Yo antes leí ahí en Filipenses, ¿no? Aquella paz que los hombres no entienden, que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no depende de las circunstancias personales. Es una paz que está vinculado al reino eterno. Es una paz del cielo. Es la paz de Jesucristo. Aquella paz que no podemos entender. El Señor te ofrece un cambio. Dame esos miedos, esos temores que tú tienes, y yo te estoy dando esa paz, esa tranquilidad que solo yo te puedo dar. Pensando en el tema de hoy, esta mañana, venía a mi imagen, la imagen de mi hijo pequeño, de Santiago, ¿no? Tiene 5 años y muchas veces a la madrugada aparece en nuestra cama, ¿no? Aparecen ahí, se escucha la puerta, entra y entra. Digo, hijo, ¿qué pasa? No, papá, tengo mucho miedo, quiero estar contigo. Ah, está bien, échate aquí. Inmediatamente ahí se pega y queda profundamente dormido. Y ahí puede estar horas y horas, ¿no? Hasta el otro día, tranquilo. Y en realidad ilustra mucho lo que debe ser nuestra relación con Jesús. Tengo miedos, tengo temores, inseguridades, circunstancias adversas en mi vida. ¿Qué debo hacer? Tocar la puerta de mi Padre Celestial. Decirle, Señor, tengo miedo, quiero descansar en tu regazo. ¿No? Y el Señor te va a dar esa paz, esa tranquilidad, la confianza de que, como lo repite 365 veces la Biblia, no debemos temer porque nuestro Padre está a nuestro lado. Esa paz es la consecuencia de fijar nuestra mirada en Jesús. No es una paz mágica, es una paz que debemos de buscar en la relación íntima, personal que tengamos con nuestro Señor. Mira, en el pasaje que acabamos de leer, Pedro, ¿no? Siempre Pedro. Dice, si eres tú, Señor, ya, dime que camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a andar sobre las aguas. Empieza a hacer algo sobrenatural. Mientras Pedro fijó su mirada en Jesús, en su maestro, empezó a hacer cosas sobrenaturales. Sin embargo, dice ahí el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, al ver sus circunstancias, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Empezó a tener miedo.
Cuando empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban, el problema que tenía, que estaba sobre el agua, que le azotaba un fuerte viento, empieza a tener miedo. ¿Y qué pasó después? Empieza a hundirse. Esto identifica mucho nuestra vida, o por lo menos la mía. Cuando empiezo a tener miedo, a dejarme llevar por estos miedos, estos temores, a fijarme más en las circunstancias que en mi Padre Celestial, que en Jesús, que en aquel que está por encima de estas circunstancias, y nos empezamos a hundir. El miedo es un arma de Satanás, que lo único que busca es alejarte de los planes, de los propósitos, de las promesas de Dios para tu vida. El miedo nos paraliza. No sabemos qué hacer. Los discípulos se turbaron, un fantasma, y ahora, ¿qué hacemos? El miedo debe ser contrarrestado por la fe, por la confianza en nuestro Dios, aquel Dios que está por encima de las circunstancias, aquel Dios que para Él no hay nada imposible, el Dios de las cosas imposibles, en la confianza en Dios y en sus promesas. Mira, que a veces sabemos muchos versículos de memoria, ¿no? Y está bien, pero se quedan aquí y no llegan a nuestro corazón y por tanto no los ponemos en práctica. Permítame leerles algunas de las promesas del Señor en cuanto a nuestros miedos, en cuanto a nuestros temores. Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Isaías 41:10: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Más promesas del Señor. Salmos 23:4: aunque pase por valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y muchos más. Podría leer los 365 versículos o veces que aparece la palabra no temas. Y siempre va acompañada, como en el caso de nuestro pasaje de hoy: no temáis, soy yo, estoy contigo. Más bien el Señor lo que nos insta es, como dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres, que vayas. Lo sabemos, ¿no? Son versículos que no sabemos, pero realmente hemos de ponerlo en práctica. Hemos de rendir nuestra vida a Jesucristo, decirle: Señor, evidentemente hay miedos, hay temores, hay manifestaciones en mi alma que demuestran que te necesito, Señor. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Mira, lo primero, y lo dije al inicio, esto es algo práctico. No es suficiente con estar escuchando la prédica de hoy o escuchar las 7 prédicas de esta serie de temas. Es algo práctico e individual. Has de tener un tiempo a solas con tu Señor. Orar. Si hay manifestaciones evidentes: Señor, no sé por qué soy una persona que está llena de odio y de rencor. Ayúdame a identificar qué es eso. No lo quiero tener en mi vida. Y el Señor en estos tiempos de intimidad te va a revelar qué cosas hay en tu alma que te perjudican. Y una vez que sepamos, hemos de rendirlos a ti. Sí, Señor, no quiero tener esto más en mi vida. No quiero tener más en mi alma esto. Pedro, cuando empezó a hundirse, ¿qué fue lo que hizo? Léelo allí, versículo 30, la parte B. Dio voces diciendo ¿qué? Señor, sálvame. Me estoy hundiendo. No puedo más con esto. Te necesito. Y al momento que hizo Jesús, le extendió su mano, asió de él, tiró de él y le levantó. Debemos buscar a solas al Señor. Debemos identificar aquellas cosas que están mal en mi alma, pero una vez que las identifiquemos, debemos entregárselas a Él, decirle: Señor, te necesito, tú eres el médico de mi alma, tú eres el único que me puede restaurar, tú eres el único que me puedes ayudar a perdonar a esta persona que no puedo en mis fuerzas, pero tú sí puedes, Señor, sálvame, te necesito. Un grito de desespero, porque lo que está en juego es tu alma, es tu vida, es tu interior. ¿O quieres seguir viviendo una vida de amargura, de resentimientos, de rencor, de inseguridades?
Salmo 34:4 dice: busqué al Señor, la acción, busqué al Señor, y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. 2 versículos más adelante dice lo mismo: este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El Señor quiere liberarte, quiere librarte de todos los temores, quiere quitarte todas las angustias, pero ¿qué hemos de hacer? Buscarle, clamar al Señor, reconocer que le necesitamos. Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y ya los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Hablamos de que las heridas del alma no son más que armas de Satanás, que Satanás utiliza para zarandear nuestra vida como queremos. Pero el Señor está diciendo: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ya ha sido vencido. Colosenses 2 dice que el Señor en la cruz clavó el acta que estaba en contra de nosotros, exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya tenemos la victoria en Jesucristo sobre todas estas cosas que maltratan, dañan nuestra alma, nuestra vida. Querido hermano, Cristo es el maravilloso sanador del alma. No hay otro, solo Él. Así que si cuando tenemos un dolor físico acudimos rápidamente a nuestro médico o a una medicina para que calme el dolor, ¿por qué no? Cuando tenemos dolor de nuestra alma, ¿por qué no acudimos al médico de médicos para ser sanados? ¿Por qué no vamos ante Jesucristo? ¿Por qué no rendimos nuestra vida, nuestra alma, todo para que Él nos restaure, nos sane? Como hizo con Pedro, nos levante. Queridos hermanos, para ser verdaderamente sanados, no solo en el área de los temores, sino en general en tu alma, el terreno debe ser retomado a través de la confesión, a través de la renuncia también en Cristo Jesús, evidentemente, echando fuera toda mentira, ¿no?, que el enemigo ha metido en nuestra mente, en nuestra alma, y que perturba nuestro ser, nuestras decisiones. Hemos leído que Jesús está con nosotros, ¿no? Es su promesa: no temáis, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Pero no solo eso, sino que el Señor desea sanarte. El Señor desea borrar los recuerdos dolorosos de tu alma. Él desea ayudarte a soltar aquel dolor retenido, a limpiar, a restaurar aquello que ha sido dañado en tu vida. Restaurar tu vida interior. Tu vida interior. Lo dije antes, el cambio en tu vida solo ocurrirá a solas con Dios, en tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Podemos fijar nuestros ojos en Jesucristo o podemos fijar nuestros ojos en nuestras circunstancias, en nuestras adversidades, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias? Y entonces empezaremos a tener muchos miedos y empezaremos a hundirnos. Una vez que Jesús levanta a Pedro, ¿no?, le mira, me lo imagino, no dice eso en la Biblia, ¿no?, pero imagino que le mira y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recordemos que los discípulos venían de ver un gran milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Lo acababan de ver. Estaban con Jesucristo, con su maestro. Pedro había hecho algo sobrenatural, había caminado sobre el agua. Sin embargo, en su momento de quitar su mirada de Jesucristo, mirar las circunstancias que tenía, empezó a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra pregunta para hoy sería: ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Creemos verdaderamente de Dios que el Señor nos dice cada día: no temas, yo estoy contigo? ¿Creemos realmente que Dios es el maravilloso sanador del alma? Que Él puede en tu tiempo de intimidad sanar, limpiar, quitar aquellos miedos. No solo los miedos que tienes, sino ir a la raíz del problema. Porque el miedo no es más que una manifestación de algo que ha echado raíz en tu alma. ¿Confiarás en Dios? Queridos hermanos, voy terminando. Dije al inicio que quizá podamos pensar: mi alma está bien,
yo me siento tranquilo. Pero permítame leerle nuevamente las manifestaciones que pueden haber en tu vida, que nos da muestra de que tu alma necesita ser restaurada, necesita ir al médico. El resentimiento, el odio, el rencor, la ira, la desconfianza, la inseguridad, la frustración, la amargura, la envidia, los celos, los sentimientos de culpa, los complejos de inferioridad, la baja autoestima, los temores, los miedos, la incertidumbre, son manifestaciones que muestran que debo acudir al médico. Rápidamente debo pedir una cita, la primera que haya, para que mi Señor, el sanador del alma, empiece a tratar conmigo. Fija tus ojos en Jesucristo. Fija tus ojos en Jesús. Cultiva tu tiempo en su presencia. Sumérgete en tu presencia, para que Jesucristo empiece a sanar, a restaurar, a levantar tu vida. Dios restaura, Dios sana y sobre todo Dios ya venció. Pero no basta con estar matriculado en el gimnasio. Hemos de ponerlo en práctica. No basta con venir el domingo aquí al culto. No basta con escuchar toda la serie de prédicas desde mi casa. Debemos poner en práctica ello a solas con Dios. Es un ejercicio de acción que lleva sacrificio, pero que trae resultados preciosos para tu vida y que no es otra cosa que volver al propósito que el Señor por el cual te ha creado, y no vivir de acuerdo a las mentiras que Satanás ha metido y con las cuales vivimos diariamente. Dios, Jesús, es el precioso sanador de tu alma. En tus manos está acudir a Él o seguir viviendo mirando a tus circunstancias, en tus miedos y continuamente hundiéndote. Es un día para decirle al Señor: Señor, como hizo Pedro, sálvame, te necesito. Acompáñame, vamos a orar, a entregar este tiempo y a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro ser. A ti no podemos ocultarte nada, Señor. Señor, yo te ruego que realmente seamos hombres y mujeres hacedores de la verdad. Que pongamos en práctica aquello, Señor, que tú nos estás enseñando y nos estás diciendo, Señor. Que nos rindamos a ti como lo hizo Pedro, diciéndote: Señor, sálvame, te necesito. No quiero seguir viviendo esta vida de amargura, de resentimiento, de rencor, de envidia. Señor, deseo que tú restaures mi alma, que tú me vuelvas, Señor, a dar esa alma con la cual tú me creaste, con el propósito que tú me creaste. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos personas que dudamos fácilmente, que aun viendo tus milagros, Señor, dudamos, que decidimos vivir más de acuerdo a nuestra propia inteligencia, de acuerdo a nuestra propia sabiduría, Señor, dejándote de lado a ti, Señor, dejando de lado tus promesas de que tú no nos dejarás, de que no nos abandonarás, de que no hemos de temer, porque el Dios de Dios, el Señor de señores, está en medio nuestro. Ayúdanos a vivir, a levantarnos cada día y a vivir así como dice tu palabra. Hoy me levantaré no temiendo, no importa las circunstancias que esté atravesando, porque a mi lado está el Dios que ya venció esas circunstancias, que está por encima de las circunstancias. Y aunque yo no entienda nada, sé que mi Padre Celestial, que me ama con locura, no va a permitir que pase nada que me haga daño. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día confiados en ti, fijando nuestra mirada en ti y en la victoria que tú nos darás en medio de cada circunstancia. Quizá no de la manera que nosotros deseamos, pero sí dentro de la voluntad y el propósito precioso y perfecto que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que esto no quede meramente en nuestra mente, sino que realmente, Señor, podamos poner en práctica, tener un tiempo a solas de intimidad, Señor, en donde te digamos: Señor, sí, reconozco que te necesito.
mi alma está dañada, está herida, sálvame. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.